Buenas noches, yo soy un estudiante de la Universidad Ciudadana que actualmente está cursando el cuarto semestre de la maestría de Administración con acentuación en Finanzas. Mi nombre es Jorge Quim Flores Zamora, mi matrícula es 28112 y mi grupo es MAE 007-323S2A. Este video es para la materia de Derecho Civil y Mercantil. Como parte de esta actividad se nos solicitó realizar este video en el cual explicáramos todos los conocimientos que aprendimos durante el semestre sobre esta materia. A lo largo del semestre se nos solicitaron diversas actividades relacionadas con temas establecidos dentro del texto base de esta materia y de otros textos también importantes, con los cuales yo puedo mencionar que aprendí muchos conocimientos muy diferentes que siento que sí me pueden ser de mucha utilidad en tanto en el ámbito laboral como en el personal. Sobre todo porque muchos de ellos son conceptos relacionados con el propio ciudadano mismo. Ahora, si tratara de explicar cada conocimiento punto por punto, este video sería muy, muy largo y muy extenso. Por ello, solo me voy a enfocar en tres puntos importantes que considero, perdón, tres puntos, no, son en realidad cuatro puntos que son los que yo considero más importantes. Ahora, ¿cuáles son estos? Bueno, el primero y el central de todos ellos es el Código Civil para el Estado de Nuevo León. El Este punto sería la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y por último, la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Estos serían los cuatro puntos esenciales que yo quiero abarcar en este video. El primero y que yo considero más importante es el Código Civil para el Estado de Nuevo León. ¿Qué vendría siendo el Código Civil para el Estado de Nuevo León? Bueno, este Este código contiene los preceptos que rigen a la persona o al individuo como persona de sociedad y también de derechos. Es decir, contiene a lo largo de sus más de 2000 artículos eh, una, una serie de lineamientos, normas o reglas, como quieran ser llamados, de qué obligaciones y qué derechos también tiene cada individuo en este estado. Eso es algo importante aclarar. Este código es para este estado y los límites también del mismo, que era algo que yo desconocía completamente porque, para ser franco, yo no tenía ni idea de que existiera un código para exclusivo para este estado. Eso sí me impresionó y me sorprendió muchísimo porque hasta donde yo tenía entendido, bueno, todos nos regíamos nada más por la Constitución en sí y yo no creí que hubiera para cada estado un código. No sé si los hay para todos, pero al menos para lo que es el estado de Nuevo León, aquí está el suyo. Lo que aprendí con este código fue que como ciudadanos tenemos muchas obligaciones y así también tenemos muchos derechos que yo desconocía. Como por ejemplo, este código abarca lo que es las personas físicas, la persona moral, los matrimonios, los divorcios, los decesos, las propiedades, todo ello, nuestras obligaciones en otros sentidos, todo ello conforman un conjunto, un núcleo que ayuda a que el ciudadano pueda desempeñarse de una mejor y más correcta forma ante la sociedad misma. Asimismo, también nos brinda los derechos que tenemos como ciudadanos de este estado y que podemos hacer uso de ellos. Eso sí, cada artículo establece qué requisitos y de qué manera pueden ser llevados a cabo pueden solicitarse estos derechos. Yo aprendí muchísimas cosas con este código, demasiadas,
pero si tuviera que ser este muy sincero, uno de los puntos que a mí más por decirlo así, que más me capturó fue cómo es que un ciudadano debe actuar bajo diversas circunstancias. Por decir, un punto muy usual es el matrimonio, cómo es llevada a cabo esta sociedad y cómo es que se disuelve esta sociedad y qué es lo que se tiene que hacer a continuación de la disolución de dicha sociedad o qué se va a hacer cuando entras en esta sociedad con otra persona con la cual vas a, en teoría, compartir el resto de tu vida. ¿Qué derechos tiene cada uno ante la ley y cómo es que estos son llevados a cabo en el estado de Nuevo León, por supuesto? Eso para mí fue algo muy importante porque, bueno, yo desconocía mucho de cómo es llevada a cabo en lo que es la parte legal los matrimonios o los divorcios. Asimismo, también me enseñó sobre la importancia de la propiedad, cómo es que tú tienes acceso a tener o heredar propiedades o cómo puedes perderlas también. Todo ello son tantos artículos y está tan extenso, aunque los artículos no suelen ser muy largos, pero son muchos y es tan extenso que no podría explicar a fondo todo. Simplemente puedo decir que este código es una forma de ser mejores ciudadanos que puedan ayudar a crear un equilibrio y un balance en nuestra sociedad. Nosotros mismos, si queremos una mejor sociedad, tenemos que empezar en nuestra persona. Y este código es una gran ayuda para ello. Yo no lo conocía, nunca lo había escuchado en realidad, y debo decir que fue un conocimiento y un descubrimiento muy agradable de poder obtener, porque me ayudó a ver que verdaderamente tenemos muchas leyes que nos respaldan para diversas situaciones y podemos exigir que se apliquen dependiendo del caso, obviamente. El detalle es que si uno no conoce, pues bueno, es muy difícil muchas veces poder saber cómo actuar. Y es gracias a este código y conocerlo que podemos responder ante diversas situaciones que muchos enfrentamos y vivimos. Porque vuelvo y repito, este es un código para el individuo del estado de Nuevo León. No es un código que sea solo para personas que se rijan o se desarrollen dentro de ciertos ámbitos como los comerciantes o personas que apliquen la ley de, por decir, como de manera, por así decirlo, penal y todo eso. No, este es un código que también va muy de la mano de nosotros mismos. Así que yo, francamente, sí lo considero algo muy importante de aprender y yo aprendí muchas cosas con él. Algunas todavía no las entiendo del todo porque bueno, yo soy licenciado en comercio, no soy abogado y hay artículos que tal vez no logro comprender al 100, pero debo admitir que realmente aquellos que pude entender o creo que logré entender bien, me enseñaron mucho de cómo funciona nuestra sociedad aquí en nuestro estado y también cómo se relaciona con otros elementos normativos y de reglas que están para todo el país. Así que considero realmente que fue algo muy importante de aprender y de ver que existe. Así ya cuando llegue yo, espero, ¿no? Pero si yo voy a toparme con alguna situación complicada, al menos ya podré saber qué tengo, qué derechos puedo tener y qué puedo hacer para tratar de solucionarlo. Obviamente, con la ayuda que requiera, pero sé que hay reglas y normas que me puedan respaldar para este tipo de situaciones. Así que en lo personal fue algo muy importante para mí de poder aprender. Otro de los puntos que mencioné que es la Ley General de Sociedades Mercantiles, bueno, yo soy licenciado en comercio y sí, conozco esta ley y es una ley, bueno, cuyo objetivo pues es regular las sociedades, la regulación de las sociedades mercantiles que hay en México para que éstas operen de la manera en la que deben de operar. La ley tiene pues como objetivo establecer los lineamientos y las reglas que toda sociedad que ya exista, que quiera existir o que se registre, de, que deben cumplir
para que puedan ser tanto validadas como una sociedad mercantil, así como también puedan entrar dentro de este círculo de la manera correcta. Y por último, en caso de incumplir o de no seguir al pie de la letra las normas o leyes que esta ley establece, así como en conjunto de otras leyes que también pueden estar relacionadas, bueno, dicha sociedad puede ser sancionada por la ley y de esta manera generar una especie de balance, equilibrio entre todas las sociedades, así como darles también un punto en cuanto a la seguridad, ya que muchas veces hay sociedades que pueden preocuparse de que ciertos individuos nuevos entren en el juego del mercado y del negocio y no cumplan con lo que ya se estableció y esto genere problemas entre todos, porque recordemos que al ser una sociedad, todos, no solo la sociedad propia, sino las demás sociedades pueden llegar a relacionarse y tienen que saber que están protegidas de algún modo en caso de que ocurra algún inconveniente. Y como sociedad individual también, todos los miembros que estén dentro de ella también puedan estar protegidos en caso de que algo llegara a pasar, ya que muchas veces no es toda la sociedad la que actúa, sino solo algunos de ellos que llegan a cometer actos reprochables o erróneos que conlleven a sanciones, pues en diferentes ámbitos, desde fiscales hasta penales, pero muchas veces se llega a aplicar a todos los miembros y eso pues no es algo muy justo porque no siempre son todos los que cometen el acto, sino muchos, solo algunos de ellos y muchos otros son inocentes. Esto es lo que para mí esta ley representa, una forma de seguridad y de mantener un equilibrio entre todos. Lo que aprendí a realizar las actividades relacionadas con este tema es que como ya tenía conocimientos previos gracias al Código Civil de Nuevo León, pude comprender tal vez algunos artículos de esta ley que también tienen relación con el Código Civil para el Estado de Nuevo León, porque este código también tiene unos apartados que tienen que ver con las sociedades de tipo mercantiles, desde cómo pueden ser aceptadas hasta cómo pueden ser rechazadas. Para mí también fue un punto importante porque si se correlacionan o se relacionan entre ellos y pude aprender mucho mejor a cómo se desempeña cada uno de los artículos que se establecen aquí y de qué manera se aplica esta ley a cada sociedad mercantil y que no importa qué tan grande o pequeña sea dicha sociedad, todas, exclusivamente todas, deben de cumplir con lo que establece la ley, porque desde el momento en que incumplen con ello, es en el momento en que pueden ser canceladas, pueden ser anuladas o bien pueden ser removidas o anuladas como sociedades mercantiles, afectando a todos sus miembros y también a aquellos con los que tuvieran tratos o contratos o convenios de aprovechamiento mutuo. Ese también fue un punto importante que logré aprender con al llevar a cabo la actividad con la ley de sociedades mercantiles. Ahora, el siguiente punto que me gustaría abarcar es en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Es para mí una ley algo conocida, pero no muy explorada, porque para ser franco, yo no solía meterme mucho en el ámbito de lo que es lo legal más que lo estrictamente necesario, pero esta ley sí considero que lo que aprendí importante de ella es cómo se fungen los documentos que muchos de nosotros sabemos manejar usualmente, los documentos de título, documentos como cheques, pagarés, todo ese tipo de elementos que sí solemos muchos de nosotros, aún como empleados normales o ciudadanos que no están dentro de un ámbito mucho más elevado, sí llegamos a utilizar. Así también como los cheques, de letras de cambios y también documentos como lo- los certificados de depósitos de mercancía y todo ello. Bueno, pues son documentos o elementos que surgen con la necesidad de agilizar el tráfico comercial, ya que en muchas situaciones a veces no disponemos del efectivo o el apropiado o la mercancía necesaria para cubrir ciertos tratos en ese momento o ciertos procedimientos justamente en ese momento.
Estos documentos surgen a partir de esa necesidad de agilizar las cosas. Son una especie de convenio o de seguro que permite que ya sea comerciantes o empresarios o personas puedan tener una manera de avalar que dicho procedimiento fue realizado, ya que a veces algunos quieren pasarse de listos y decir que no existió tal acuerdo, pero con esto se comprueba que efectivamente sí existió. Por decir, un cheque se firma y se establece una cantidad y hasta se fecha con se fecha con se fecha de una manera, pues ya sea manual o ya bien impresa, y la persona pues firma el cheque con su firma legal, y si el cheque llegara a resultar que no es válido porque no tiene fondos o porque no fue firmado de la manera correcta, bueno, uno puede buscar a la persona para que se haga válido el cheque, y si la persona no quiere responder a ello porque quiere pues hacer a lo mejor algún fraude o alguna especie de trampa para sacar provecho o ventaja, uno puede acudir a la ley que acabo de mencionar para que este documento sea validado. Es decir, la Ley General de Títulos y Operaciones de Créditos ayuda a que estos documentos sean respetados, que lo que se pactó se respete y no exista también ninguna especie de explotación de una parte a otra. Porque bueno, como todos sabemos, un cheque o un pagaré no es lo mismo que el efectivo, y estos generalmente vienen con una especie de tiempo o vienen también establecidos de que se tiene que cobrar hasta tal momento o día, pero no debe ser así. Es decir, si tú te comprometes a pagar o a dar algo a cambio, debes de cumplirlo, y es con esta ley que permite respaldar que el comercio, además de ser más fluido, sea viable, porque ¿qué pasaría en caso si esta ley no estuviera y se dieran estos documentos y se hace el procedimiento, pero después uno quiere hacer el cobro de lo que se pidió o se estipuló en dichos documentos y no hay nada que avale el validar dichos elementos? Bueno, hace que la persona a la cual se le dio eso pierda completamente toda posibilidad de recuperar, ya sea lo que dio o lo que invirtió o lo que se acordó. Es así que yo entendí que esta ley es de verdad muy importante y muy sustancial para todos, porque muchos de nosotros llegamos a manejar cheques o pagarés y debemos de entender que tanto nos beneficia como también puede estar en nuestra contra en caso de no cumplir con lo que acordamos. Por ello, me ayuda a saber cómo proceden cada uno de los artículos, cómo pueden proceder las autoridades, cuáles son estas sanciones que nos van a dar, y también qué podemos hacer nosotros para reivindicarnos y no tener que sufrir una consecuencia tan seria en pro de esta ley. Porque recordemos que la imagen vale mucho y el que no cumplamos una vez nos pone mal visto, ya sea con los cheques o los pagarés o los depósitos de mercancías o cualquier otro de estos elementos que tengan título de propiedad, que sean títulos de propiedad. Bueno, tenemos que estar muy pensantes y tener muy presente que aunque nosotros podamos escribir y firmar un cheque y creemos que si no cumplimos no pasa nada y nos salimos con nuestra, no es así. Hay una ley que avala a los demás, a aquellos a los que les damos o lo que nos dan dichos elementos, y por ello tenemos que estar siempre bien conscientes de que debemos de cumplir con lo que establecemos. El último tema que quiero abordar, y debo admitir que no es un tema que tengo completamente comprendido porque es parte de otro proyecto y todavía no lo he investigado a fondo, pero sí investigué algo, es el de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Yo siempre creí que una propiedad que ya era de uno podría ser de uno para siempre y podría ser dada a otra persona, y no había manera de que pudiera ser removida el derecho de dicha persona en esa propiedad, o si se podía, que era muy difícil. Yo desconocía que había una ley específica para este tipo de casos, que es la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Muchas veces esta ley, bueno, pues lo que hace es puede anular o puede brindar el derecho de la propiedad generalmente patrimonial sobre las personas,
Generalmente hablamos, pues yo creo que de propiedades más grandes, si es que no he comprendido mal el tema, y también cómo pueden perder el dominio de este derecho en caso de incurrir en algún acto ilícito o actos o que se pueda mostrar que no tienen dicho derecho para esas propiedades pues dependiendo del tipo que sea, ¿no? Patrimoniales o que puedo saber yo, tal vez de efectivo o de cosas así, herencias grandes. Como dije, no es un tema que todavía tengo todo a fondo, pero sí puedo entender que, que sí entiendo la importancia. Para mí este tema es importante porque siempre me pregunté qué pasaría en caso de que una persona actuara mal para apoderarse de una propiedad que no le debe pertenecer a ella, pero de algún modo lo consigue. Bueno, es en esta ley donde la respuesta puede estar. ¿Cómo se le puede hacer para que la persona pierda ese derecho de dicha propiedad y se le dé a quien realmente le corresponde o se dé a quienes corresponde? También, ¿qué pasa en el caso de que uno mismo haga ese tipo de, por así decirlo, de actos de apoderarse de propiedades o terrenos que no corresponden, fortunas, qué puedo saber yo? ¿Y cómo nos sancionaría la ley en caso de que se compruebe que efectivamente dichos, dichos puntos o dichos propiedades no nos pertenecen, no son para nosotros y que se pruebe también que los obtuvimos de la manera equivocada? Al mismo tiempo, también la ley de extinción de dominio, al extinguir los derechos que dicha persona o personas tengan sobre las propiedades, no se les compensa de ninguna manera. Eso es algo que hay que tener claro, porque muchos creen que, no, me van a tener que compensar. No, no se compensa eso. Sobre todo porque si lo obtuviste de la manera ilícita, que es como muchos llegan a hacerlo, o no les pertenece, no hay manera de que se les brinde alguna compensación aunque crean que la merecen. No es así. Ahora, como ya mencioné, no es un tema que todavía tengo muy explorado a fondo, pero creo que sí es un tema muy valioso de aprender, que existen muchas leyes que protegen, que protegen a nosotros y a otras personas pues, de acciones ilícitas de grupos o de individuos que busquen aprovecharse, ya sea de la buena voluntad o de la ingenuidad de otros. Esta ley es lo que aprendí con ella. Tenemos que siempre tener presente que cualquier propiedad o cualquier patrimonio que queramos obtener o que debemos conseguir por herencia o por o por, ¿cómo decirlo? Por donación o qué sé yo, o qué puedo saber yo más bien de esto, pues siempre tiene que ser mediante mediante todos los puntos legales y que no existan que no se hayan cometido ningún acto ilícito en dichos lugares o este, en dichas propiedades o terrenos, que no se haya tampoco, no se compruebe ningún acto ilícito que esté realizándose o que vaya a realizarse, etcétera, etcétera. Existen realmente muchas formas en las que esto puede ser invalidado, puede ser este arrebatado, por así decirlo, de otros, y no se nos brinda compensación e incluso vamos a tener que pagar sanciones muchas veces. Por ello siempre hay que tener todos los documentos en ley y ver que todo esté perfectamente antes de buscar establecer un derecho sobre dicho sobre dicho patrimonio. En conclusión, lo que yo más que todo aprendí de esta materia es que para ser ciudadanos de bien, tenemos que cumplir con todas las leyes que se nos presenten, que están como tal establecidas, incluso si no nos parecen justas o parece que no tienen sentido, son las leyes que están y debemos cumplirlas. El Código Civil
que es para mí lo más esencial de toda esta materia, nos muestra que hay una manera en la que podemos ser ciudadanos correctos e ir por buen camino y buscar ese equilibrio en nuestra sociedad, pero debemos de cumplir con lo que se nos pide. Y antes de exigir cualquier derecho, también nosotros debemos de cumplir con nuestras obligaciones. No sé si todos los artículos estén correctos, no puedo decirlo a ciencia cierta, o si hay unos que sean más injustos o más justos, no lo sé. Hasta donde yo vi, muchos de ellos me parece que están, bueno, dentro de lo que cabe, me parece que estipulan buenas sanciones, así como también buenos beneficios para el ciudadano que vaya y realice siempre correctamente toda, por así decirlo, toda su vida, que no esté incurriendo siempre en actos delictivos o en problemas que destruyan o disturben a la sociedad. Yo creo que sí está dentro de lo que cae bien tener un código que nos permita saber que la ley nos puede respaldar y así también, como la ley puede ayudarnos, puede jugar en nuestra contra, por eso siempre es importante tratar de comportarse de la manera más correcta y ecuánime posible, sin incurrir en actos delictivos o ilícitos que pongan en duda nuestro buen juicio y nuestra manera de actuar frente a la sociedad. Las leyes están por un motivo, para cumplirse. Algunos las cumplen, otros no, pero yo creo que lo más importante es tratar de ser lo mejor posibles, ya que si deseamos o queremos una mejor sociedad, siempre hay que empezar por nosotros mismos antes de ver a los demás. Por último, cada conocimiento que se me dio me pareció realmente algo que complementa tanto lo que ya conocía y también lo que puedo conocer aún más. Agradezco mucho todo el tiempo que se le dedicó a mi video, así como también la atención y conocimientos que se nos brindaron durante este semestre. Muchísimas gracias por todo y que tengan una excelente semana.